Lenguajes y autómatas, 1. Curso elaborado por el maestro en Ingeniería Jorge Eduardo Carrión Viramontes. Este video trata el tema del análisis léxico. El inicio de un proceso de compilación siempre corresponde al análisis del programa fuente, con objeto no solamente de identificar la posible presencia de errores, sino, fundamentalmente, para establecer la forma como este programa debe ser interpretado y ejecutado posteriormente. La fase de análisis se divide en 3 etapas interrelacionadas, muy bien identificadas. El análisis lexicográfico, el análisis sintáctico y el análisis semántico. El análisis léxico es el proceso que se encarga de leer un programa fuente y de ir identificando los componentes léxicos o lexemas que se encuentran dentro de él. Los registra en una tabla de símbolos y les asigna una categoría identificable por el análisis sintáctico, llamada token. Para realizar el análisis léxico, se toma una línea de código de un programa, y con el apoyo de un conjunto de reglas, también llamadas patrones, se analiza la entrada, carácter por carácter, hasta encontrar la secuencia más larga de caracteres, que satisfaga un patrón específico. Cada secuencia de caracteres identificada puede estar formada por uno o varios caracteres, ya sean letras, dígitos u otros signos, y se le denomina lexema. A través del siguiente ejemplo, se muestra la manera como funciona el análisis léxico. Es decir, cómo va tomando carácter por carácter, hasta identificar un lexema. Primero recibe una I, con lo que inicia el reconocimiento de un identificador, guarda la I en el buffer y avanza a la siguiente posición. El siguiente carácter es una N, continúa con el reconocimiento, agrega la N a la I, en el buffer, y avanza al siguiente carácter. Ahora se encuentra con la T, la cual agrega a las 2 letras anteriores, dentro del buffer, y avanza una posición más. Ahora aparece un espacio, que no forma parte de un identificador, esto indica que ya se terminó el reconocimiento de la secuencia I, N, T, que se quita del buffer, y se manda a la tabla de símbolos, asignándole el token correspondiente a la palabra reservada int. El espacio en blanco se descarta y se avanza al siguiente carácter. Se trata de una A, que es otro identificador y se guarda en el buffer. El siguiente carácter es una coma, por lo que la A queda reconocida como un identificador nuevo. Se manda la a la tabla de símbolos, vaciando nuevamente el buffer y colocando la coma en su lugar. El siguiente carácter es una B, por lo que la coma se manda a la tabla de símbolos. La coma tiene asignado un token específico correspondiente. Se coloca a la B en el buffer en vez de la coma. Y se avanza al siguiente carácter, que resulta ser el punto y coma. Por lo tanto, la B se envía a la tabla de símbolos como un identificador nuevo y se finaliza el proceso de reconocimiento. Para el reconocimiento de los diferentes elementos léxicos, se define un conjunto de categorías, en las que se agrupan los diferentes tipos. Por ejemplo, una secuencia de caracteres que inicia con una letra, puede ser un identificador. Pero, también puede tratarse de una secuencia específica, correspondiente a una palabra reservada. Si la secuencia de caracteres inicia con un dígito, puede tratarse de un número entero. A menos de que también aparezca un punto decimal, entonces se tratará de un número real. Algunos caracteres son muy específicos, y corresponden a los signos de operación, tanto lógicos como aritméticos, y además, pueden ser símbolos simples o dobles. Algo similar ocurre con los símbolos de puntuación, utilizados en la mayoría de los lenguajes, tales como los paréntesis, la coma, los corchetes, los 2 puntos y las llaves. Cualquier carácter que no pertenezca a alguna categoría, será rechazado en el análisis léxico, y marcado como inválido.
como es el caso específico de la ñ, y del signo de pesos. ¿Y cómo se identifica a qué categoría pertenece un determinado elemento léxico? Mediante la definición de un patrón. Un patrón es un modelo que representa a un conjunto de secuencias de caracteres que comparten algo en común. Un par de agrupaciones de símbolos semejantes, que forman una categoría especial, son los metasímbolos de dígito y letra. Ya que mediante estas definiciones, se facilitan las declaraciones de algunos patrones. Formalmente, un patrón se define mediante el uso de expresiones regulares. Por ejemplo, un identificador puede definirse como una cadena formada por una letra, y seguido por cualquier cantidad de letras y dígitos. Y se representa usando la expresión regular descrita como una letra, concatenada con la cerradura de Klein de una letra, o un dígito. Para validar cada una de estas expresiones regulares, se utilizan autómatas finitos. Pero con una particularidad adicional, que les permite el reconocimiento de la cadena más larga posible, que satisfaga ese patrón. Y esa característica consiste en anticipar el siguiente símbolo, y detenerse justo cuando se encuentra un carácter que no corresponde al patrón, el cual ya no será tomado en cuenta. Este segundo ejemplo muestra la expresión regular que permite la identificación de un número, que puede tener o no una fracción decimal. Entonces, número se define como uno o varios dígitos, seguidos opcionalmente por un punto, y uno o varios dígitos más. El autómata que reconoce a la cadena más larga posible, que pertenece a este patrón, contiene dos trayectorias posibles, para llegar al estado de parada. En ambos casos, el último carácter leído ya no corresponde al patrón. Cualquier secuencia de caracteres, que pueda ser identificada por un determinado patrón, se le denomina lexema. En el análisis léxico, una línea de código fuente se divide en una serie de lexemas, cada uno con significado propio, de acuerdo con un patrón que indique a cuál categoría pertenece. Hay lexemas genéricos, como los identificadores y los números. Mientras que otros son muy específicos, como las palabras reservadas, los signos de puntuación y los operadores aritméticos y lógicos. Cada una de las distintas categorías del análisis léxico, se identifica utilizando un patrón específico correspondiente, descrito mediante una expresión regular. A cada categoría se le asigna un nombre, que se interpreta como un metasímbolo, y tiene un determinado código. A ese código se le denomina token. La importancia de los tokens es que son símbolos identificables para el análisis sintáctico. En los casos de categorías genéricas, es necesario que el token tenga asociada información adicional, que permita conocer las características propias de cada lexema, así como toda aquella información que pueda ser necesaria en las siguientes etapas de la compilación. Una vez detectado un lexema, se identifica la categoría léxica a la que pertenece, y se le asocia con el código correspondiente, token. Estos datos, junto con la información adicional que se requiera, se incorporan a una estructura, conocida como la tabla de símbolos. La tabla de símbolos es una estructura de datos, que posee información sobre los lexemas, tokens y datos complementarios. Dado que puede contener información de diversa índole, la estructura de la tabla de símbolos no es rígida. Debe poder contener información sobre la memoria asignada a un identificador, su tipo, su ámbito, etc. La tabla de símbolos hace funciones de un diccionario de datos, y su estructura puede ser una tabla hash, un árbol binario de búsqueda, u otras, con tal de que las operaciones de acceso sean lo bastante eficientes. Aquí finaliza esta presentación, gracias por su atención.